transcurría el año 72, un 8 de marzo del 72. Nací en Montevideo, hasta los 2 años viví por allá. Nosotros vivíamos en Paso Molino. Mi padre era el jefe de la estación Yatay. Y bueno, y estuve 2 años ahí. ¿Y tu mamá qué hacía? Mi madre trabajó en esa época, trabajaba en el SOIP, que era toda la empresa pesquera del Estado. Mira. Trabajó para empresas textiles, para laneras. Mi madre era una gran tejedora a mano. Trabajó para Manos del Uruguay, incluso en los últimos tiempos. Trabajó, me acuerdo acá, para una empresa que había en Pando, a la altura de la calle Solís, que con el quiebre de la tablita esa empresa se fundió, el empresario se suicidó. Mi vieja tenía esa faceta en aquellos años, ¿no? Yo tengo muy pocos recuerdos de la época de Paso Molino. Por eso llegué a Pando con 2 años. Mi padre era jefe de la estación de Yatay y gana el concurso para venir para ser el jefe de estación de Pando. Y que aparte era una mejora económica, era de alguna manera también porque Pando tenía una categoría intermedia de estación. La categoría más alta de estación la tenían las que eran terminales, bueno, en el caso de Estación Central. Pero después además habían estaciones menores, habían estaciones de segunda categoría. Pando era una muy buena estación, una estación aparte de práctica, porque los que ingresaban nuevos en la función, primero pasaban por un periodo de aprendizaje, se les llamaba aprendices. Así se ingresaba, como aprendiz, por ejemplo, de telegrafista. Entonces tenía que haber un jefe y un grupo de telegrafistas que le enseñaran a los nuevos todo lo vinculado con el ferrocarril, entre otras cosas usar el telégrafo. Algo que me sorprendí cuando empecé a tener conciencia de que increíblemente a fines de la década del 70, del 80, incluso del 90, de alguna manera el uso de la clave Morse seguía existiendo en el Uruguay, porque se transmitían muchas cosas, se transmitían de esa manera. Mauricio, hijo único, hermanos, hermanas. No, el tercero de mis hermanos, el más chico. El mimado. Sí, puede ser que sí, siempre el acumulado, ¿no? Los hermanos más grandes, mi vieja me decía el hijo de la vejez, porque claro, vos vas a hacer que me va a... Y bueno, y algo de eso pasó también. Y sí, claro, ¿no? Ni que hablar. ¿Y qué recuerdos tenés de tu madre, de tu padre? ¿Qué considerás que heredaste en lo emocional, en lo espiritual de tus viejos, tanto de tu padre como de tu madre? Ahí yo tengo como una visión como colectiva, como de cuerpo de la familia, porque en mi casa se daban cosas muy interesantes, ¿no? En mi casa habían 3 horarios que eran como sagrados. El que mi viejo y mi vieja tomaban mate de mañana, nadie podía interrumpir, porque ahí hablaban de la vida y un montón de cosas más. El de las 5 de la tarde, porque también tomaban mate a las 5 de la tarde. Mi viejo entró al ferrocarril con 16 años, con el ferrocarril inglés. O sea que el té de las 5 después lo cambió por el mate de las 5, ¿no? Pero la cultura del ferroviario es un lugar donde se toma mucho té, además. Y después había un tercer horario, que era el horario de la cena, a las 10 de la noche. En mi casa, por distintas circunstancias, almorzábamos todos juntos, pero a las 10 de la noche, no importaba si vos te venías con tu amigo, con el cuadro de fútbol, con tu novio o tu novia, pero a las 10 de la noche tenías que estar ahí. Comíamos, hacíamos sobremesa y se hablaba de los temas familiares. Está bueno aclararlo. Vos llegás a los 2 años acá y vivís en la estación, porque en aquel entonces, vos fijate también, y no vamos a entrar en ese tema, si querés lo sobrevolamos, pero lo importante que fue AFE para el desarrollo del país, ¿no? O sea, hay pueblos en Palme Olmo, Miguel, Monte, que se desarrollaron a través del ferrocarril. Pando, de hecho, se desarrolló a través del ferrocarril, ¿no? Y en aquel entonces en la estación podías vivir. O sea, vos funcionario traías tu familia y vivías. Esa era una de las características de este tipo de estación, que además de ser una estación que era una especie de escuela para los aprendices,
¿tá? Era una estación que tenía un O sea, movimiento... vos viviste en la estación. Yo vivía en la estación ¿Y 18 qué años. recuerdo tenés de- Bueno, esto es lo primero que te decía, ¿no? Si hay cosas que vos decís, ¿no? En ese organismo vivo que es una familia, esto que te contaba, ¿no? Entonces unas cenas con un comedor muy grande, porque la estación es un lugar grande. Pero después tengo los recuerdos de jugar con los funcionarios de la estación. Porque como yo era el único chico que había y no tenía hermanos, hasta que apareció el Cabeza Martín, que vivía del otro lado de la vía, la segunda casa que había en el Monte de la Hornaga, sobre la Hornaga mismo. ¿Tá? Entonces yo en realidad con los que jugara con ellos, el esposo de mi hermana, era un tipo que le gustaban mucho los juguetes. Me habían regalado una pista con forma de 8, ¿tá? Pero enorme. Y el tipo tan colgado hizo un autódromo con madera. Entonces jugábamos, eran 2 autos. Un McLaren, no me acuerdo, un Renault creo que era, ¿no? Un auto negro y un auto rojo y blanco. Y jugábamos, como locos. Pero nosotros lo armamos en una habitación que está pegado a la oficina de la estación. Entonces, siempre había movimiento, porque al lado de esa oficina además estaba la oficina del jefe y la oficina de mi viejo. Entonces, y veían que estaba la pista ahí. Lo cierto que mi hermano, más grande, empezaron a ir a jugar con la pista y los tipos hasta iban por quién pagaba los bizcochos y cosas así, ¿no? Con la pista de 8 que teníamos ahí. Entonces tenía una cuestión. Un día me regalaron un tablero de básquet, me había entrado a gustar. ¿Y dónde lo iba a poner? Lo colgué en un lugar ahí al lado del andén. ¿Y con quién jugaba? Con los empleados de la estación, que entre tren y tren, entre trámite y trámite, fatiga, vamos a tirar unos tiros, porque aparte me decían fatiga, como yo era asmático, ¿no? El apodo que me ganó siendo chico es primero fatiga, y después había otro que me decía el tranca, mejor no explicar qué quiere decir el tranca, ¿no? Sí, porque lo enloquecía. Porque era bastante intenso cuando chico, sí. Y bueno, cosas así, jugábamos al fútbol en la vía, porque era como la canchita. Mientras no logré como tener después, uno va generando vínculos, ¿no? Y amistades. Pero claro, pasaba muchas horas ahí, ¿no? ¿Y cómo era ese Pando? ¿Qué te acordás de Pando? De aquella época. Un Pando. ¿Escuela? ¿Qué escuela vas? Yo hice toda la escuela y hasta 4º año de liceo en el Colegio de los Maristas. Mirá vos. Sí. En aquel momento, los viejos con mucho sacrificio, porque no es capaz, por supuesto, ni con asombro lo que es el Colegio de los Maristas hoy, pero bueno, había que pagar. El tema era que los viejos en ese momento hicieron una evaluación, porque los buenos maestros que estaban en la escuela pública habían sido todos destituidos. Yo hago la escuela en plena dictadura. Y los viejos tomaron el criterio de que había un buen nivel en el colegio, por más que hubiera que pagar, era como una apuesta, ¿no? Además, algún tío mío también transitó por el Colegio de los Maristas. Así que ahí a los 5 años empiezo preparatorio con el hermano Eugenio. ¿Qué maestra recordás? Bueno, me acuerdo de Eugenio, me acuerdo de la maestra Alicia, que vivía por la calle Iturria y 25 de agosto, una maestra muy querida, de Margot, que fue mi maestra de 6º año. ¿Y como estudiante, cómo te definís? Era buen estudiante. ¿Te gustaba? Sí, yo era bueno. Siempre fui bastante inquieto, ¿no? Muy conversador en clase. Pero no, bien. Y en esa época o en esa edad, ¿qué querías hacer? ¿Con qué soñabas? Yo en realidad tengo una cosa como vivida que hasta el día de hoy, ¿no? Yo venía a la escuela, veníamos caminando con mi viejo. ¿Te atravesabas Pando? Desde la estación. Y todos los días, ¿no? Caminando. Entonces era como una película. A mí me pasaba eso cada día. ¿Te traía tu viejo? Mi viejo, a veces me traía mi vieja. ¿Eras muy pegado a tu viejo más que a tu vieja? No, era pegado a los dos. De manera distinta. Tenían características distintas. Después en algún momento, muy cercano a la época de fallecer mi padre, tuve un acercamiento mucho más grande. Y después con mi madre, por supuesto, ¿no? Quedó sola y vivió más tiempo que mi padre. Entonces, Me ibas a contar algo de camino a la escuela. que entonces había mucho tiempo para pensar. Ibas caminando,
ibas imaginando cosas, pensando cosas. Yo tenía una vida en mi propia casa, la casa de la estación tiene 4 terrazas afuera. Entonces para un niño de 6, 7, 8 años era un mundo. Yo con 6 años trepaba el techo de la estación. Un día había uno que le hacía los traslados, los fletes en un carro, ¿viste? A la gente que venía por el ferrocarril, y fue desesperado. Y había un niño en la punta de la estación, y ese era el Mauri que andaba allá arriba, porque yo era muy curioso, ¿no? Entonces tenía como recoveco para meterme, que lo mismo que cuando me tenía que escapar, después cuando más grande, ¿no? Mi madre en una época hacía viajes a Brasil, y me quedaba con la abuela. Y la abuela, ingenuamente, cuando yo tenía algún lío conmigo, me encerraba en el baño. Pero el baño tenía salida a la terraza. Y yo me escapaba porque ya sabía cómo bajar. Pobre vieja, ¿no? Cada tanto se olvidaba, hasta que un día se dio cuenta y ya no sirvió más la penitencia del baño porque tenía manera de fuga. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en Continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Terminás los maristas y ¿cómo es que derivás en el profesorado? En realidad O sea, de chico no quería ser profesor. No. No había una definición. Mirá, yo el recuerdo que tengo más, y eso marca, ¿no? Me acuerdo que una vez estábamos creo que era segundo año del liceo, hicimos un viaje a Montevideo y pasamos por enfrente al Palacio Legislativo. Y me acuerdo que a un amigo, Eduardito Arrarte, le digo, yo algún día voy a estar ahí, le señalé el Parlamento, ¿no? Como una cuestión como fuerte, como vinculada con... ¿Pero sabías lo que era o no sabías? Sí, claro, sí, sabía claro. lo que era, sí. Estabas grande ya. Sí, pero te quiero decir que, si me decís fue eso. Después, en mi casa, yo siempre fui muy discutidor y con mucha capacidad de argumentación. Entonces mi madre y mi padre decían, este es abogado, si no la gana, la empata. Con este nunca pierde, ¿no? Y cosas así. Y eso te van haciendo como una... Y en el mismo liceo me acuerdo que había un profesor, el profesor Camaño, que lo recordará. Clemente Camaño. Una institución. Sí, señor. Y bueno, pero fue profesor también, sí, porque yo lo tenía en la faceta sí. de adscripto. No, fue profesor. Pero fue adscripto también. Sí, claro. Pero en el Colegio de los Maristas era profesor de Educación Cívica. Ah, mirá. Que al principio, el primer año, se llama Educación Moral y Cívica. Sí, claro. Porque venía de la época de la dictadura. Me pasó a mí. Yo llegué a esa tanda. Bueno. Creo que lo tuve en tercer año. Ahí segundo va, año. sí, seguro, segundo, tercero.
Y bueno, a tal punto que Camaño siempre me decía el doctor Chies, y el doctor Chies, y el doctor Chies. Y de alguna manera, cuando yo hice el colegio, hice humanístico, hice derecho, y teníamos esa cosa de, entonces podía ser abogado. Siempre me había... Mirá que no le va mal. Siempre me había interesado hacer la psicología. Pero entonces en aquel momento la psicología va en la cabeza de uno, ¿no? La psicología era una escuela universitaria, no era todavía universidad. Dije, no, yo era a la universidad. Y hice facultad de Derecho, hice 5 años en facultad de Derecho. Me mataste. Cuando estaba en tercer año de yo facultad... no la tenía esa. Cuando yo estaba en tercer año de facultad, el profesor Hugo Dávila, Claro, otra profesor de institución. historia, Sí. a través de una tía, de mi tía Mabe, que trabajaba en la UTU, dice, dice, no sé si estamos precisando un profesor de historia porque yo voy a dejar unos grupos. Y si no tenemos quién. Y ya le voy a decir a mi sobrino. Y en aquel momento... ¿Te das cuenta que te frustró la carrera? Podría año, ser un Barrera hoy. Con sexto año, con sexto año de liceo, en aquella época vos podías dar clase. Yo tenía tercer año en facultad de Derecho. Y así empecé a estudiar historia, a dar clases de historia y a interesarme por la historia. A mí siempre me gustó la historia. Yo siempre fui muy buen alumno en historia. ¿Y qué te atrae de la historia? Me fascina la historia. La historia, ¿por qué? Porque el pensamiento histórico es uno de los pensamientos más complejos. Uno para poder analizar la historia... Bueno, dice Saramago que la historia nunca es pasado, es presente y hasta es futuro. Claro. ¿No? Sí, yo hoy escuchaba a la profesora Ana Ribeiro, ¿no? Porque él dice, en realidad Saramago dice que nosotros somos pasado. Sí, claro. Pero aparte siempre estás viviendo en el futuro, porque tu cabeza siempre está hacia adelante. Como una cuestión, ¿no? Es cierto. Lo cierto es que... Y Ribeiro sabe mucho, ¿no? Bueno, ella hoy hablaba, yo la escuchaba en un programa, y hablaba del tema de la complejidad. Que uno para analizar las cosas tiene que tener una mirada compleja. Hablaban del fenómeno de haber puesto en valor de nuevo la figura de Alsina, ¿no? Y el tema de la estatua. Lo designaron comandante Bueno, de Artigas. entonces ese tipo de cosas, ¿no? Y la discusión de si era así, si no era así, los relatos que había, qué relatos había. La cuestión que el planteo concreto de esto de la historia y el pensamiento histórico como uno de los más complejos. Uno tiene que poner en interacción un montón de cosas. A mí, sinceramente, la historia y la estudio de la historia me ayudaron a expandir mi cabeza. ¿Te acordás del primer grupo y de cómo encaraste esa clase? Sí. Porque no debe ser fácil. Capaz que después de 3, 4 años la canchería, pero el primer tremendo. instante, el primer momento en enfrentarse... Fue tremendo. Fue tremendo porque cuando me dicen, eran 2 grupos, y me dicen así, mirá que te va a tocar el peor grupo de la UTU. Y era un tercer año. ¿Utupando? Sí, Utupando. Tercer año, año 92. Pero aparte bien, porque te prepararon. No, sí, sin anestesia. Te va a tocar el peor grupo de todos. Ponele, tercero B, ponele, ¿no? Era la tarde. Dice, ahí hay un fulanito, dice, que lidera, dice, la clase, dice que te la va a hacer a cuadrito. Dice, aparte, tan complicado, dice, porque armaron una bandita, dice, y andan afanando por los comercios de Pando, andan afanando calculadoras científicas, era el boom de las calculadoras científicas. Y vos sabés que sí, se la habían dado a varios. Y ese era el primer grupo que me tocaba. Y bueno, yo tenía 20 años, tenía el pelo largo, usaba campera de cuero, botas tejanas. Entonces, lo primero que hace es no mostrar la calculadora científica, por lo supuesto, menos. por suerte y aclarar, no usaba. muchachos, acá no usamos calculadora. Por suerte no usaba. Pero ya con el antecedente que es el peor grupo, y te tocó el peor grupo y tener cuidado, que una vez dije, yo acá me lo tengo que ganar. Entonces entré a presentarme, a los varones le da la mano, a la chiquilina le da un beso, Mauricio, fulano, fulano, Mauricio, cuando paso, justamente que dices, canchero el profe, ¿eh? Dije, bueno, así empezó la clase, ¿no? ¿Y? La cuestión que me había quedado que ellos me lo tenían que ganar, ¿viste? Y un día le digo, fulano, vení. Digo, que vos sos uno de los tipos más inteligentes que hay en la clase. Digo, vos me tenés que dar una mano, digo, porque si no, esto es un desastre. Yo lo que voy a hacer, digo, yo te doy tema, viste, vos estás con mala nota. Digo, podés salvar. Digo, yo te doy tema para que vos prepares, pero ayudame a que no se me complique la clase. Todo bien, profe. ¿Y vos sabés que el tipo estudiaba? Mentira. ¿Y preparaba las clases? No, Mentira. si no era ningún bobo. Ese fue mi primer grupo.
Decía, o sea, entré. Ves que ya estaba haciendo política, ¿no? asustadísimo. Viste que ya estaba abrazando, ¿viste? Ya estaba rumbeando pa. Y sí, porque parte de la cuestión es negociar. Y cuando yo siempre fui chiquito, ahora estoy gordo, pero antes era chiquito y flaco. Era asmático. O sea, lo que no podía pasarme era que yo Ir al choque. Claro, porque iba a perder. Entonces siempre evité, ¿no? Al choque no. El choque en El principio diálogo. no. El diálogo. Pero pará, vos me dijiste, te describiste, ¿no? Peludo, botas tejana, campera de cuero. Era la época rockera también. Sí, ¿O claro. cuándo arrancas con el rock? Bueno, ¿Cómo era? Y hablando muy en serio ahora, era un pando fermental, ¿no? Desde lo cultural, desde lo musical, saliendo la dictadura, claro, 84, sí, 83, sí, 85. en ese sentido estaba bueno, era fermental. Pará, cortaste derecho. Punto. Derecho hice hasta quinto año de facultad. ¿Y por qué no volviste? Bueno, no sé, esas cosas. ¿No te quedaba nada? En algún momento, bueno, hasta el día de hoy me lo planteo, ¿no? Porque no queda mucho. Pero Incluso, mirá que yo conozco abogados que se recibieron con 60 años, Mirá, 65. mi hija está estudiando Derecho. Y el otro día me buscaba las materias que tendría que hacer extra por el cambio de plan. Y son, ponele, 10 materias. Estás a tiempo. Y bueno, siempre se está a tiempo, ¿no? Pero pará, te fuiste entonces. Sí. No lo terminaste, te metiste en historia. A dar clases, a Bien, ¿y laburar. cómo hay que terminar en Intifada? En realidad, el proceso anterior, yo estando en el liceo, todavía acá en el colegio, un día viene un amigo y me dice, Mauricio, ¿querés tocar en una banda de rock? Y le digo, ¿yo una banda de rock? Le digo, yo no sé tocar nada. No, dice, porque mirá, dice, teníamos una banda, y dice, el bajista se fue, precisamos un bajista, pero yo nunca toqué el bajo. No te preocupes, yo te enseño la básica. Y si con eso vas a andar. No, pero no tengo bajo, no te preocupes. Vino un amigo de Estados Unidos y se trajo todo el equipamiento con una banda. ¿Sabés con qué vas a empezar a tocar el bajo? Con un Fender. ¿Qué será el Fender? No tenía ni idea de nada. Bueno, así empecé. Ya empecé a tocar el bajo. Era un desastre, ¿no? ¿Y quién era ese? ¿Quién era ese? Amigo. Ese amigo se llamaba Juan Marcelo. Juan Marcelo Rivero. Ajá. ¿Y cómo se llamó esa primera banda? Esa banda se llamaba Sin Comentarios. Era una banda que ya estaba formada y era 5, el número 5, Mentarios. Que tuvimos, mi debut fue así, creo que era el 86, 87. Y pero pará, ¿aprendiste el bajo? O sea, Sí, la ¿hacías algo? básica. No sé ni- ¿Cuál La era básica. Y tocar más o menos, cuando sos gurí, te van pasando las notas, te las pasan, te dicen, tenés que tocar acá, tenés que tocar acá, tocar allá. ¿Pero y sonaba algo? Sí, bueno, no quedan registros. Escuchá, pará. ¿Y esa, cuál fue el primer escenario? El primer escenario fue en la confitería Lido, en Montevideo. ¡Apa! Sí, ¿Y cómo sí. llegaron ahí? Y bueno, porque alguien de la banda tenía contacto con su madre, no sé qué, con la gente del Lido, hacía una especie de desfile y no sé qué cosa, una pasarela, pim, y llevaban, nos llevaban. Entonces arrancamos en una Miarí, en una AMI 8. Sí, claro. ¿Vos podrás creer que se nos funde allá llegando a Villa García? Te juro, se fundió la camioneta. Tuvimos que llamar al padre de Tepié para que nos fuera a buscar, llegamos tardísimo. Y bueno, y ahí nosotros, era la época de yo qué sé, de bandas como The Cure, ¿no? Entonces teníamos, nos poníamos sobre todo, traje de los padres de nosotros. No. ¿Viste? Claro, ese era el look. Pero Intifada ya fue un poco más No, serio. Intifada fue mucho posterior. Pero fue mucho más serio, además. Sí. Y, No, y Intifada es duraron otra cuántos cosa. años, unos cuantos años. Intifada fue distinto. Intifada empezó nosotros, el Mate, el Leo Villar y yo compartíamos un espacio en radio que era el programa de Leo, que se llamaba Rompan Todo. Y nosotros en el Claro, pero aparte un programa muy escuchado, Sí, que marcó una época. estás loco, zarpado. Y el año 94 fue un año muy fuerte para Rompan Todo, para Pando. Todo lo que podía pasar pasó en ese. Bueno, en ese llegaron tiempo. bandas argentinas, tuvo Ataque 77. Sí, claro, tuvo Ataque 67, vino Todos Tus Muertos, vino una banda vasca, Nebú Gorriak, que hace poco le hicieron la entrevista al líder, que es Fermín Muguruza, contaba, ¿no? Habían sido los incidentes del filtro y Nebú Gorriak, junto con Todos Tus Muertos, llegaba a tocar a Montevideo y no los dejan. Es en la época del ministro del Interior, Gianola. Y tocan acá. Empiezan a generar
¿no? La gente que Pensar los que traía. antes había más movida, había más boliche, había más toque. ¿Qué pasó en el medio, Chesa? Tenías, así, abuelo de pájaro, tenías un boliche del hijo de Nelson Fernández. ¿Cómo Belcebú. se llamaba? Tenías Belcebú, tenías La Cueva. Tenía en tu gimnasio lo que ahora era el CCP. Se habilitó un par de veces la Tabaré Rivero, el Garage. ¿Sí? Pasó. ¿Por qué todo eso desapareció? Y fue fermental además, porque no solamente en ese momento estaban los boliches, Estaban las bandas. estaban las bandas, estaba el programa de radio, no solamente ese, me acuerdo, Metamorfosis, me acuerdo de que lo hacía Waldemar. Metamorfosis es un programa de los 80, ¿no? Yo, por ejemplo, escuché las primeras bandas vascas, las escucho a partir de escuchar el programa de Waldemar. Porque además antes había una influencia, en su momento se lo hicimos Parodi, Buitres escuchaba mucho rock español, loquillo, era lo que escuchaban, ¿no? O sea, era el rock que llegaba acá, vasco, español, ¿no? Sí, y por ejemplo, los Pistols, en realidad Parodi es alguien que él, y seguramente hubieron otros, pero el rastro de Parodi lo tengo, de traer discos que después otros copiaron y se pasaron a cassette y de cassette a cassette, y esa era la manera de circular, ¿no? Y te llegaba un cassette que era la copia de la copia. ¿Por qué se rompió esa cultura de rock? Yo no sé si se rompió, se fue transformando, ¿no? Fue transformando. Pero dejó de hacerse recitales, gente, boliche ya no hay. Después empezó nosotros vivimos la etapa con Intifada de ya los boliches propiamente rockeros como era La Cueva o el Cebú y el Garage, ya no estaban. Y había algún boliche que hacía alguna fecha, ¿no? Me acuerdo de un boliche que había por la calle Independencia, que incluso fue a tocar La Vela, en los primeros tiempos de La Vela Puerca. Y nosotros fuimos a tocar ese boliche, por ejemplo. En esa época los boliches a las bandas le decían, tenés que vender 50 entradas, mínimo. Incluso en Montevideo pasaba así. Y después te regalaban cerveza para tomar. Y ahí dijimos, no, nosotros no vamos más a hacer esto. Y empezó una historia de autogestión, de empezar a generar toques en la calle. Y bueno, se daba que éramos un cuarteto primero, un quinteto después un cuarteto, un quinteto de nuevo, pero con mucha energía. ¿Qué te dejó esa época? ¿Qué guardás de esa época? Guardo esto primero que nada, la autogestión. ¿No? ¿Y después? Porque nosotros nos producíamos nosotros mismos, ¿no? La cuestión de la comunicación, fuimos haciendo ensayos de la comunicación y después ni que hablar un millón de anécdotas, pero desopilantes, ¿no? Pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuestiones que también son organizativas, ¿no? Un colectivo de 5 personas, yo me imagino ahora, ¿no? que tomo más contacto con experiencia como una comparsa, ¿no? Si 5 personas es difícil de llevar y de mantener, imagínate una comparsa con 80 personas. Olvídate. Una escuela de samba. Olvídate. Claro, ¿no? Entonces, se habrá que valorar esas experiencias que son organizativas. Y para nosotros en ese momento lo organizativo era importante. Hicimos mucho vínculo con organizaciones de derechos humanos del exterior. Participamos de la organización de un campamento de 5.000 personas en Colonia. Fuimos parte de la organización de ese campamento. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento.
Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en Continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. ¿Extrañan las clases? Sí, se extraña un poco, sí. Se extraña. ¿Por qué? Y porque es un lindo momento. Se viven muchas cosas cuando uno da clase. ¿Qué historias te conmovieron? Un montón. Te voy a contar una. Estaba en el auto de San Ramón dando clase. ¿Anduviste por todos lados? Sí, anduve por todo el departamento. Y hablábamos un día de Marx, en San Ramón, ¿no? Entonces estaba tratando de explicar el concepto de plusvalía. Y después empezamos a hablar la relación patrón, obrero, el salario. Y ahí empezamos a hablar de lo que era un salario mínimo, década del 90. Entonces me decía un chiquilín, me decía, profe, ¿sabe cuánto gana mi padre? ¿Cuánto? Y eran 1.200 pesos semestrales. Claro, comían ahí, pero además del padre, que era el que cobraba, trabajaba toda la familia en el campo del hombre. O sea, los niveles de explotación, ¿no? De aquel momento y cómo el trabajador rural se lo explotaba, ¿no? Eso me conmovió. Me conmovió ver gurises que también de la ruralidad canaria que no conocían lo que era un baño. Un baño me refiero a una taza turca, no sabían que era una taza turca, porque directamente eran lugares donde no había baño. El baño era el cañaveral. Entonces yo creo que esas cosas me conmovieron. ¿Sí? ¿Cómo te acercas a la política? Mi primer recuerdo con interés hacia la política es cuando se hace el plebiscito por el sí o no de la reforma que plantean los militares a la salida de la dictadura. Entonces yo era chico, tenía 11 años, estaba terminaba, a mí me gustaba mirar el informativo, era medio enfermito de chico, miraba el informativo, con todas las restricciones que tenía el informativo en aquella época. Y me acuerdo de ver un debate entre Jorge Tarío y el coronel Balestrino, defendiendo uno la reforma de los militares y el otro no. Y ese es el primer momento que empiezo a tener como un interés por las cuestiones políticas. ¿En serio? Sí. Cuando empieza el final de la dictadura, mi hermano estaba muy vinculado con la actividad política, la efervescencia de la apertura, y mi primera arrimada fue, me acuerdo, al local del Partido Comunista que estaba donde estaba el Cine Artigas. Me acuerdo siempre del flaco Cigarra, que era el portero de ahí, era el que estaba ahí adentro, vivía ahí adentro, un local enorme, una actividad zarpada. Por aquel momento estaba la gente de los sindicatos, la gente del propio partido, la juventud comunista, había un movimiento bárbaro. Y ahí me enganché. Después participé de la Juventud Socialista en la Casa del Pueblo, ahí cerquita del Liceo Brause. Y empiezo realmente de lleno a partir del final del 93, principio del 94, a militar en el MLN y en el EMP. ¿Qué desencuentros tuviste en la política? ¿Por qué vale la pena ser político? ¿Por qué no?
Yo no sé cómo contestarlo, si vale la pena o no. Como en todas las cosas de la vida, Hay claros y oscuros. y van a haber consecuencias. ¿Cómo es eso? Y cuando vos te dedicás a la política hay cosas que vas a tener que sufrir colateralmente o no, tu familia, la exposición, el juicio a veces de la gente. ¿Ese es el lado oscuro? No sé si es el lado oscuro, yo entiendo que son cosas que pasan. Tratar de no adjetivarlo para mí ha sido la manera de entender, no lo tomo como personal, no lo tomo como... O sea, es parte del paquete, sabés que van a venir verdes y maduras. ¿Alguna vez pensaste, esto no es para mí, no me quiero calentar la cabeza, soy profesor, vuelvo a las aulas? No, porque fue progresivo. En realidad yo creo que el involucramiento cada vez más grande en la política tuvo que ver con un desarrollo personal mío, un desarrollo intelectual mío y un desarrollo incluso de mi vida familiar. Yo cuando más me meto de lleno es cuando ya mi hija ya no es chica, porque siempre tuvimos mucho, en ese sentido la familia siempre estuvo muy apretada, muy cerca, muy cuidado todo eso. Y en realidad me voy involucrando cada vez más, fue como progresivo, ¿no? ¿Cuál definís vos como el mayor logro hasta ahora en la carrera política? Bueno, para mí los mayores logros fue haber participado directamente de las campañas del hoy presidente Yamandú cuando fue candidato a intendente la primera vez y la segunda también, porque ahí tuvimos un involucramiento muy grande en el trabajo de las alianzas para que la candidatura de Yamandú fuera la candidatura que ganara. Y eso lo tomo como un logro también, que es colectivo, pero del que formé parte. ¿A qué le tenés miedo? Y a veces uno le tiene miedo a... En general, no estamos hablando política. Bueno, yo le tengo miedo a eso, ¿no? Al tema de cuando uno se termina no siendo, ¿cómo decirte? Siendo malinterpretado, siendo juzgado, ¿no? Pero no es tanto un tema de miedo, pero eso sí es como una preocupación, ¿no? Cuando hay... A mí el concepto de justicia para mí es uno de los conceptos más caros. Entonces yo siempre me acuerdo de algo que decía mi viejo, ¿no? Lo que no te gusta para vos no te gusta para nadie. Y yo trato de no ser injusto, trato de siempre manejar un criterio de justicia. Y cuando sufro la injusticia me afecta mucho y eso es algo que le tengo miedo, ¿no? ¿Qué significa para vos tu hija? Bueno, mi hija es un baluarte, ¿no? Matilde llegó en un momento de la historia de todos nosotros que ha tenido como un rol. Todos tenemos, le decía una tía de Matilde, una tía segunda de Matilde, una tía abuela de Matilde. O sea, todos tenemos un rol en la vida y el rol de Matilde es hacernos hablar. Matilde tiene la capacidad de ponernos en diálogo, de poner las cosas en palabras, de dispararte discusiones, hasta el punto que le tenés que decir, pará, porque, ¿no? Pero lo tiene de chica, ¿no? De hacerte hablar, es como una... Yo el primer recuerdo que tengo en ese sentido de Matilde es el día que murió mi mamá. Cuando yo vuelvo a casa, ella me dice, papá, se murió tu mamá, ¿verdad? Sí. Así que ahora no tenés ni mamá ni papá, no. Estás solito, sí. Bueno, pero nos tenés a nosotros. Pero manejaba el concepto de soledad porque no tenía a tu padre ni a tu madre. Y Matilde tenía 4 años, ¿no? Y después el otro valor, ¿no? Pero nos tenés a nosotros, la familia, ¿no? Entonces en ese sentido tiene como un rol, y bueno, es mi hija, ¿no? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué es lo que te causa tristeza? Vos sabés que es algo que he tratado de combatir a lo largo de la vida, los recuerdos, la melancolía, ¿no? A veces uno tiene el momento de querer estar de nuevo donde estuvo. Entonces siempre hay algún momento, a mí me cuesta mucho ver las fotos del pasado, por ejemplo, porque me emociona, porque me acuerdo de cosas. Esas cosas, las ausencias me dan tristeza. ¿Cuál es la que más te duele? Los dos viejos. Los dos viejos por igual porque fueron momentos distintos. Pero, todos los días tenés una cosa que te sale, que es algo que te dijeron, algo que te enseñaron. Entonces,
están muy presentes. Los extraño mucho a los dos, claro. ¿Y qué te vuelve feliz? ¿En dónde radica la felicidad? Mirá qué pregunta. Sí, ¿no? En tener sentido, encontrar un sentido a la vida. Yo, a la diferencia de otra gente, yo le diría que uno a veces cuando está en política es porque le interesa el bien común. Si no, ¿para qué te complicás? Tampoco hay mitos sobre la política y sobre lo que se gana. Entonces, un oficial de la construcción, calificado, seguramente gane más que un alcalde. O alguien de algún tipo de empresa, mucho más, un cargo gerencial en alguna empresa privada puede llegar a más. Esto es una tarea, ¿no?, de todo el tiempo. Y si no es eso, es la militancia y el tiempo que dejás de estar con tu familia, con tus amigos, de hacer otras cosas que te gusten. Y yo creo que atrás de eso hay un sentimiento de responsabilidad hacia la comunidad. ¿Con qué soñás? Yo ahora estoy soñando con un Pando mejor, un Pando mucho con un desarrollo diferente, un Pando que empiece a atender aquellas cosas que todavía no se habían atendido, un Pando que de alguna manera sea la continuidad de este proceso que vinimos construyendo. Nosotros siempre decimos, nada empieza con nosotros, nada termina con nosotros. Tenemos un momento, es como tu capítulo en la serie del universo y de la vida. ¿Qué aprendiste de la vida hasta el momento? Bueno. ¿Qué te enseñó la vida? Mirá, sobre todo el soltar. El soltar, la necesidad de soltar. El poder soltar, de soltarte vos mismo. Hay algunas amarras, la melancolía. Eso de la tristeza, ¿no? La añoranza de lo que pasó. Eso fue algo que me costó mucho. Poder soltar el rencor, todo lo que te tira hacia abajo. Soltar, a veces aprendí esto, ¿no? Ni el orgullo, ni la soberbia, ni la falsa modestia. Ni la soberbia, ni la falsa modestia. ¿Ah? Entonces, como primero disfrutar de lo que uno hace. Disfrutar el momento que tenés. ¿Ah? Porque es fugaz, además. Claro. ¿Y qué le pedís a la vida de ahora en más? Tiempo, que me dé tiempo para disfrutar, tiempo para hacer más cosas. Yo voy al parque de Pando y me siento loco de la vida porque el parque está lindo. Yo pienso en la gente que participó de los cabildos y las cosas que salieron y me siento loco de la vida con eso. Y me duele cuando me pegan un par de rezongos por las redes o me llama por teléfono porque no podés hacer algo, ¿no? Porque no pudiste solucionar algo que para esa persona que te llama es vital, es importante, hace su calidad de vida. Pero bueno, a veces no lo podés. Y un no en la vida, en la gestión y en la política, un no también vale. Lo que no se puede hacer es mentir. Pero también hay que colaborar para que el otro entienda qué es lo que está pasando. Que no es solamente un tema de voluntad. Solo con la voluntad no alcanza. Acá te llegan pedidos de todo tipo, ¿no? ¿Qué es lo más insólito? Por ejemplo, que se te rompa en la calle, adelante de tu casa, porque te conectas a saneamiento y que me pidas que te lo arregle. Es insólito. Pero estamos acostumbrados a eso, algo de eso hay en el Estado. Es insólito. ¿En dónde te imaginas en 30, 40 años adelante? Recién hablábamos de la historia y vos decías, la cabeza siempre está en el futuro. ¿Dónde se imagina Chiesa 40 años adelante? No tengo ni idea, la verdad. ¿Dónde querés estar? Yo quiero estar primero que nada en un estado mental óptimo para las circunstancias, obviamente, ¿no? Porque 30 años más voy a tener 83. Si llego a los 83 y estoy lúcido, ya estoy en un lugar que te diría que es ideal. Porque no es fácil, no es fácil. Pero bueno, yo me imagino siendo parte de mi comunidad de un lugar distinto, ¿no? Si me decís, me imagino
yendo al comité de base como estoy jubilado a hacer todo tipo de planteo y de pasar por el municipio y darle consejo a la alcaldesa o al alcalde que esté, ese tipo de cosas me las estoy imaginando.